Hola mi gente linda, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy les traigo nuevamente chisme, look polémicos, noticias frescas, bodas mortales y hasta un hashtag que está explotando en TikTok. Todo en un solo video. Quédense hasta el final y comencemos. Empecemos con la serie Bir Samlar Istanbul, que ya tiene su fecha de final. Para los fanáticos de esta serie, ya se emitió el capítulo 14, creo, si no me equivoco. Pero atención porque la serie termina en el episodio 16, así como lo escuchan. El proyecto de TRT1 con Sigahir Seyhan y Elina Voz no sigue adelante, no han dicho por qué, pero ya sabemos que cuando los números no acompañan, no hay prota que se salve del barco. Así que si todavía no la viste, estás justo a tiempo para una mini o un mini maratón antes de que te la spoilen todo en redes, ¿ok? Honestamente esta serie nunca me causó nada. Vi el primer capítulo y desde ahí dije, no voy a continuar viéndola porque no me llama la atención, no me gusta en lo absoluto. Pero déjenme saber ustedes, yo sé que todo tiene su público y sé que hay personas que quizá les gustaba esta serie. Coméntenmelo ahí debajo si la veían, los estaré leyendo. Por otro lado, en Tequisla, o bueno, Teshkilat, como se pronunciaría correctamente, entra una espía brasileña. La serie sigue fuerte y en el episodio 144 se suma una cara nueva, Jessica Mai, que muchos recordarán por Jenny Gelin, una serie que yo amé. Ella ahora interpreta a Matilda, un personaje rodeado de misterio. No se sabe si será espía, villana, heroína, pero algo importante se viene. Y ojo, porque llega justo después de que Ibuke Pusab dejara la serie y comenzaron rumores de que Gulsin tomaría el lugar de Buket, pero ella misma dijo que todavía no hay noticia decidida y veremos qué pasará en la próxima temporada. Y vamos con algo que nos rompió a todos el corazón, Hudusu Sebda, se nos fue la novia. Dios mío, ese final de temporada estuvo épico. El final de temporada vino con drama total. El personaje de Mirai Daner, Seinet, murió en su boda justo cuando pensábamos que sería un final feliz. ¡Pam! Mirai se despide con un mensaje súper emotivo en redes agradeciendo a todo el equipo y a los fanáticos. Y yo solo quiero decir, ¿por qué siempre matan a la novia? Un viajecito, una mudanza, pero no, directo al cementerio. Yo no entiendo. No lo sé, tú dime. Esto me recuerda, me transporta a la serie de Feriha. Exactamente lo mismo está pasando. Díganme si ustedes también no piensan lo mismo. Díganme. Halil Ibrahim, el camino de Halil Ibrahim. Deberían ponerle así el título de la serie de la próxima temporada. Y vamos con Hande Erçel y sus looks en Cannes. Hablamos del primer look que ella utilizó, pero hay 3 looks más que han sido bastante polémicos. Ahora vamos con la reina de los titulares. Claro que sí, Hande Erçel. Fue a Cannes y no pasó desapercibida ni un segundo. En el primer día usó un vestido rosa pastel, que fue del que hablamos, de Giambattista Valli. Algunos lo amaron, otros dijeron que parecía un pavo real, pero le dio like hasta la suegra. Claro que sí. El segundo look fue un Balmain con un tajo increíble. Este sí fue un boom, elegante, atrevido y perfecto para la alfombra roja. Y el tercero, un vestido rojo con plumas también de Bali. Este sí dividió opiniones. Algunos decían wow, otros decían que parecía Caperucita después del gym. Dios mío, la gente no perdona. Pero bueno, para los gustos, los colores, lo cierto es que todos estábamos hablando de Hande en esos días. Díganme que no. Díganme que no. Y les puedo decir que mi favorito de esos vestidos que ella utilizó fue el rosa fucsia. Un rosa que iba tirando como morado, no sé, o tal vez estoy confundiendo los colores, díganme ustedes, pero ese fue mi vestido. Y ahora volvemos con Teshkilat nuevamente, sí. Hablando de Gulsin Ali, si entra a la serie, sí o no. Volviendo a Tequisla, muchos pensaron que Gulsin Ali entraría en la próxima temporada para reemplazar a Ibuke Pusab, claro, de eso se habló. Y aunque la prensa casi lo dio por hecho, Gulsin aclaró que aún no hay nada confirmado, dijo que ama el proyecto, pero que ahora mismo no sabe qué le depara en la próxima temporada, señores. Ya ustedes saben. Así que queda esperar y especular porque también nos encanta. Díganme que no. Ahora pasamos
pasamos a TikTok, que lanzó una movida especial dedicada a las series turcas desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio. Si buscas Turk Diziler, en la app te aparece una sesión llena de clics relacionados con memes y escenas icónicas de series turcas. Y los números son una locura, más de 1.6 millones de videos con hashtag Turkish Series, y en la región MENA es uno de los temas más buscados del momento, señores. O sea, las series turcas escalando a otro nivel. Según estudios, el 85% de la gente empieza a ver una serie después de ver un clic y el 78% termina viendo toda la temporada. Incluso un 34% dice que viajaba a Turquía por series. Eso lo sabemos, es muy evidente. Y no es chiste, señores. Bozdafil recibió 50.000 turistas gracias a la serie Ertuğrul Kuruluş Osman. O sea, TikTok ya no solo te da recetas y bailes, te arma el viaje también. Ya ustedes pueden imaginarse. Una locura. Cuando yo vi esta noticia, sé que no va vinculada directamente con celebridades turcas, pero sí relacionada a ellos. Y yo dije, tengo que compartirle esto a mis seguidores. Me dejó sorprendida. Pero tú cuéntame ahí debajo si has visto una serie porque la viste en TikTok y te llamó la atención. Déjamelo saber en los comentarios. Yo he visto varias así. Y bueno, vamos con una noticia no tan positiva, señores. Y es que el actor Hakan Yilmaz se entera de la peor noticia de su vida por Instagram. Esta historia es bastante triste. El actor Hakan Yilmaz contó que se enteró de la muerte de su papá por los comentarios en Instagram. ¡Qué loco! Estaba grabando en el set y comenzó a leer mensajes tipo mis condolencias y pensó que se habían equivocado hasta que entendió que era cierto. Dijo que fue el trauma más grande de su vida y que incluso grabó 2 escenas antes de irse al funeral. Ya ustedes se pueden imaginar. ¡Qué loco! Hay cosas que duelen y esta sin duda fue una de ellas. Un recordatorio de que a veces hay que desconectarse de las redes y hacer una llamadita, señores. Ahora una historia que inspira. La actriz Şernay Güler, famosa por su papel de Fatoş en Avrupa Yakası, contó cómo decidió divorciarse con solo 20 años y una hija pequeña. Dijo que todo el mundo se le vino encima, pero ella no podía seguir sintiéndose invisible. Hoy, después de años, está en pareja con el famoso billarista Semir Saygner y no se arrepiente de nada. Una lección de fuerza, sobre todo en una época donde no era fácil tomarse ese tipo de decisiones, y aún así ella lo hizo. Una mujer bastante valiente. Coméntenme ahí debajo qué opinan ustedes respecto a eso. Y más en Turquía, que ustedes saben que son un poquito más conservadores. Ya ustedes se pueden imaginar. Vamos por otro lado, y es que el actor Şalahattin Paşalı vuelve con un drama clásico. Buenas noticias para los fans de Şalahattin Paşalı. Kishkamak, una adaptación de la novela de Nahit Sirri Oki. La producción de IMP la dirige Nadine Gush y promete ser una historia intensa con celos, secretos familiares y drama del bueno. Se rumoraba por ahí que él iba a estar en otra serie, pero no se dieron esos planes, pero aún así regresa, que es lo importante, a la pantalla chica. Si te gustan las series de época con tensión emocional, este te va a encantar, de seguro que sí. Y vamos con Mehran Demir, que vuelve con todo. Hablando de regresos, por cierto, Mehran Demir terminó su servicio militar en Iskenderun y tiene más de 10 ofertas sobre la mesa. O sea, ¿qué? Ojalá y la pueda hacer todas, pero no se puede. Al mismo tiempo no, tiene que escoger una. Lo están buscando para todo tipo de roles, romance, acción, incluso comedia. ¿Ustedes se imaginan a Mer en una serie de comedia? Él es bastante jocosito y chistoso porque en Yali Shakini me encantaba eso de él. Imagínense a Mehran Demir en una comedia romántica, sería espectacular. Después del éxito de Yali Shakini, no sorprende que todos quieran trabajar con él. Lo importante es que hay proyectos. Ustedes cuéntenme ahí qué roles les gustaría que él interpretara. Déjenmelo saber ahí en los comentarios. Y cerramos con una aparición sorpresa. Serkay Tutunkun en Son Kare. La serie Karinindik Oda cambió de nombre a Son Kare y se viene con todo en la plataforma de Game. Está protagonizada por Uras Yahiliaroglu, Burkut Osber o Burjut y Yigit Oshener, y ahora se suma Serkay Tutunkun como invitado especial. Va a interpretar a Erhan, el novio de Sare, que es el personaje de Burjut, así que ya podemos esperar líos románticos y tensión en este thriller psicológico
que promete. Y hasta aquí, mi gente linda, llegamos al video de hoy. No quiero, pero hay que hacerlo. Como pudieron ver, estaba modo tranquilo, modo paz hoy. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber ahí en los comentarios. Cuéntame ahí cuál fue tu noticia favorita y la que más te gustó o te sorprendió. Te leo ahí en los comentarios. Por supuesto, no olvides de suscribirte, darle like si te gustan los resúmenes de tus actores turcos favoritos y activar la campanita para que no te pierdas ningún video próximo. Sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo ahí en la caja de descripción que los va a llevar directo y por supuesto invitarlo a que se suscriban, como les dije, manita arriba y bye, los quiero. Hasta la próxima.